están? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes en este estudio expositivo del libro de Apocalipsis, que ha sido de grande bendición para todos. Y antes de iniciar con el tema en este día, vamos a entonar un canto de adoración. Recordemos en Juan capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesús habló con aquella mujer de Samaria y le dijo que Dios está buscando adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Así que si tú gustas, puedes cerrar tus ojos y vamos a adorar al Señor con este canto. Yo quiero estar en tu presencia, oh Dios, y descansar en tus brazos de amor. Quiero habitar el santísimo lugar para adorarte por la eternidad. Y hoy me postro en tu presencia, bendito Salvador y Señor. Levantaré mis manos ante ti, Jesús. Jesús, yo quiero estar en tu presencia, oh Dios, y levantar mi canto en adoración. Quiero habitar el santísimo lugar para adorarte por la eternidad. Y hoy me postro en tu presencia, bendito Salvador y Señor. Levantaré mis manos ante ti, Jesús. Jesús, te adoro. Mi Rey, mi Señor, mi fiel Salvador, te adoro, te adoro, te adoro, mi Rey, mi Señor, mi fiel Salvador, te adoro, Señor. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Y ahora vamos a disponer nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Muy bien, pues es un privilegio estar aquí con todos ustedes que están siguiendo desde hace varias semanas el estudio expositivo del libro del Apocalipsis. Hemos terminado el capítulo número 9 y ahora nos vamos a adentrar a un capítulo que es un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta
de los juicios de Dios, que es el capítulo 10. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 10, versículos del 1 al 11, es todo el capítulo, en un tema que se titula El ángel con el librito. Así se llama este tema, el ángel con el librito. Y dice así Apocalipsis capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Uno de los asuntos que más ha inquietado al ser humano es precisamente la pregunta de por qué razón Dios permite la maldad. ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué la maldad avanza sin ningún obstáculo? ¿Por qué Dios no detiene todos los homicidios, los robos, los secuestros, la corrupción y el caos que está viviendo nuestro mundo? ¿Y por qué Dios permite que sus hijos, los creyentes, sufran tanto? En varios pasajes de las Escrituras encontramos este mismo cuestionamiento. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 21, versículo 7 en adelante, la Nueva Versión Internacional, dice así: ¿por qué siguen con vida los malvados, cada vez más viejos y más ricos? Ven establecerse en torno suyo a sus hijos y a sus descendientes, tienen paz en su hogar, están libres de temores, la vara de Dios no los castiga. Versículo 12, dejan correr a sus niños como si fueran ovejas, sus pequeñuelos danzan alegres. Versículo 13, pasan la vida con gran bienestar y en paz bajan al sepulcro, a Dios increpan, déjanos tranquilo, no queremos conocer tu voluntad, le dicen. Y pareciera que Dios permita que muchos malvados, que muchos asesinos, que muchos homicidas, muchos corruptos que operan en los gobiernos del mundo prosperen en muchos sentidos. En Jeremías capítulo 12, versículo del 1 al 3, también la Nueva Versión Internacional dice así: tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo, sin embargo quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia, dice Jeremías. ¿Por qué prosperan los malvados?, dice Jeremías. ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Tú los plantas y ellos echan raíces y crecen y dan fruto. Te tienen a flor de labio, pero estás lejos de su corazón. Muchos de estos perversos y malvados que prosperan dicen aparte creer en Dios, dicen que creen en la Biblia, dicen que creen en Jesucristo,
pero Dios está muy lejos de su corazón. Debemos comprender algo cuando planteamos este tipo de preguntas. Debemos comprender que toda la injusticia, que todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la maldad y toda la corrupción del mundo va a llegar a su fin en este planeta. Cuando Dios establezca su reino terrenal en este mundo, Jesucristo volverá y gobernará con su justicia con vara de hierro, dice el Salmo 2:9. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Es una profecía en Isaías 11, versículo 9. Así que todos los que se burlan de Dios, que se burlan de la Biblia, que se burlan de los cristianos, van a quedar silenciados. El dominio del pecado, del robo, de la guerra, del martirio, de los secuestros, de las corrupciones, va a terminar de una vez por todas en este mundo. Satanás y sus demonios serán atados y lanzados al abismo por 1000 años, dice Apocalipsis 20. El desierto se va a convertir en un huerto lleno de flores y de plantas, Isaías 35. Las personas van a vivir cientos de años, vidas largas, como Dios lo diseñó en el huerto del Edén, dice en Isaías 65. Habrá paz en la sociedad, incluso en el reino animal. Dios le va a quitar la ferocidad a los animales salvajes y todos los corazones destrozados, las vidas quebrantadas, los matrimonios destruidos, las familias divididas, los sueños rotos y todas las maldiciones que ha provocado el pecado habrán quedado atrás. El lamento y el dolor se desvanecerán como la neblina de la mañana ante el sol de mediodía. Cuando se toque la séptima trompeta, esta anunciará la inminente segunda venida del Señor Jesucristo. Pero justo antes del toque de la séptima trompeta, hay un intervalo de tiempo, y este intervalo es justamente el que aparece en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Entre el toque de la sexta y de la séptima trompeta encontramos este intervalo. Y vamos a estudiar en este capítulo 10, en este intervalo entre estas dos últimas trompetas, 5 elementos extraordinarios. Vamos a estudiar un ángel extraordinario, un hecho extraordinario que hará este ángel, una respuesta extraordinaria, un anuncio extraordinario y una tarea extraordinaria. Vamos pues a nuestro texto de este día, Apocalipsis 10, versículo 1 y 2, y vamos a comenzar a estudiar a este ángel extraordinario que aparece en el capítulo 10 de Apocalipsis. Dice el verso 1: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Subrayen el verbo vi en el versículo 1, la palabra griega eidón. Esta palabra, este verbo, marca el inicio de una nueva sección en Apocalipsis, de una nueva visión del apóstol Juan. Y lo que él está viendo en esta visión es un ángel fuerte, un ángel poderosísimo que es distinto a los 7 ángeles que tocan las 7 trompetas en el capítulo 8 y el capítulo 9. Y algunos teólogos han pensado que debido a que este ángel tiene similitudes entre su descripción y la descripción de Jesucristo en el capítulo 1 del Apocalipsis, al igual que Jesucristo desciende en una nube y tienen otras características semejantes, han identificado a este ángel con la persona de Jesucristo. Sin embargo, hay varios argumentos en contra de esta identificación. Este ángel de Apocalipsis 10.1 no puede ser Jesucristo por varias razones. Número 1, por el empleo de la palabra griega otro. Aquí dice otro ángel fuerte. Esta palabra otro es la palabra griega aios, que identifica a este ángel como un ángel exactamente igual a los ángeles que están tocando las 7 trompetas. Es otro ángel de la misma clase, de la misma naturaleza, de la misma especie que los ángeles anteriores. Entonces no puede ser Jesucristo. En segundo lugar,
Este ángel no puede ser Jesucristo porque cuando Cristo aparece en el libro de Apocalipsis se le identifica con un título inconfundible. A Jesucristo se le llama el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el Hijo del Hombre, el primero y el último, el que vive, todo esto en el capítulo 1. También se le llama el Hijo de Dios en el capítulo 2, el Santo y Verdadero en el capítulo 3, el Amén, el Testigo Fiel y Verdadero, el Principio de la Creación de Dios, el León de la tribu de Judá en el capítulo 5, el Fiel y Verdadero y el Rey de Reyes y Señor de Señores en el capítulo 19. Entonces es lógico suponer que si Jesucristo se le identifica plenamente con estos nombres en el libro de Apocalipsis, nunca se identifica como un ángel Jesucristo. Entonces, no puede ser un ángel. En tercer lugar, en Apocalipsis aparecen otros ángeles fuertes que no se identifican con Cristo para nada. Y en cuarto lugar, es imposible que Cristo haga el juramento que hace este ángel en los versículos 5 y 6 que vamos a estudiar más adelante. Porque este ángel se para y extiende así la mano y hace un juramento en el nombre de Dios. Entonces Jesucristo es Dios, Él no podría jurar por sí mismo. No podría jurar por otro, por el Padre, sino solamente por Él mismo, según Hebreos 6:13. El ángel que aparece en este pasaje entonces no es Jesucristo, porque además desciende del cielo a la tierra este ángel. Entonces los que lo identifican como Cristo tendrían que añadir una venida anterior de Jesucristo a su segunda venida a la tierra. Y esta venida intermedia no se predice, no se anuncia en ningún lugar de la Biblia, en ningún lugar. Entonces, este ángel del versículo 1 definitivamente no es Jesucristo, es un ángel muy poderoso, es un ángel muy fuerte que, según dice el verso 1, está envuelto en una nube. Envuelto en una nube. Y esto simboliza su gran poder, su majestad, su gloria, así como también el hecho de que Él trae juicio. Las nubes en la Biblia en varias ocasiones están relacionadas con el juicio de Dios en la segunda venida de Jesucristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 1, versículo 7, Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, se está refiriendo a Cristo, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cristo viene con las nubes, y los que lo traspasaron, que es la nación de Israel, se lamentarán al darse cuenta que realmente él era el Mesías. En Mateo 24, versículo 30, Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que este ángel está envuelto en una nube que representa no solo la gloria, el poder y la majestad de Dios, sino también el juicio de Dios a través de la segunda venida de Jesucristo. En el versículo 1, Apocalipsis 10, dice también que este ángel estaba envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris sobre su cabeza. Y el arco iris en la Biblia debemos de recordar que representa la misericordia de Dios. El arco iris fue una señal que Dios envió justamente después del diluvio, a través de la cual Dios le dio la promesa a Noé de que nunca volvería a destruir al mundo con agua. Entonces es muy interesante ver a este ángel rodeado de esta nube que representa el juicio de Dios, pero al mismo tiempo encima del ángel vemos un arco iris que está representando la misericordia de Dios. Así que esta dualidad es muy frecuente en el libro de Apocalipsis. Es cierto que Dios va a enviar sus juicios, los sellos, las trompetas y las copas, va a juzgar a todo este mundo malvado, a todo este mundo incrédulo, pero al mismo tiempo, dentro de esos juicios, Dios va a extender su misericordia. Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia.
Su misericordia llega hasta los cielos. La misericordia de Dios es algo que no podemos comprender con nuestros pensamientos humanos. Dios extiende su misericordia hacia todos aquellos que se humillan en su presencia y reciben a Cristo como su Señor y su Salvador. No importa el pecado que hayan cometido, Dios está dispuesto a perdonar a todos aquellos que se arrepientan. Esta dualidad entre el juicio de Dios y la misericordia de Dios la vemos también en el libro del profeta Malaquías. Voy a leer Malaquías capítulo 3, versículo 16, hasta el capítulo 4, versículo 2. Malaquías 3, 16 hasta el 4, 2, en la Nueva Versión Internacional. Dice así: Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que les sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Aquí Dios está hablando de un remanente en Israel que se arrepintió, que se volvió a Dios, que clamó por misericordia, y el Señor prometió escribir sus nombres en el libro de las memorias de Dios. Y además prometió bendecirlos y darles el discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¡Qué gran misericordia de Dios para Israel! Ahora vamos al capítulo 4, versículo 1 y 2. Vean, dice aquí: miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Dios entonces nos revela en este pasaje una mezcla entre su ira, su justicia, su juicio para el pecado y los malvados, pero también su gran misericordia, su gran misericordia. Y el versículo 2 del capítulo 4 es preciosísimo, porque es una promesa para tu vida y para mi vida, de que vamos a resucitar de entre los muertos en un futuro. Tal vez tú y yo tengamos que morir. El día que muramos nos meterán en una caja, nos incinerarán, nos meterán en un panteón, pero en el versículo 2, Dios nos dice que a los que le tememos, nosotros resucitaremos de los muertos, saldremos saltando como becerros recién alimentados. Así va a ser la resurrección de entre los muertos. Así que este ángel nos está hablando de la ira y de la misericordia de Dios en el tiempo de la tribulación. Regreso a Apocalipsis 10 en el versículo 1, porque Juan ve otra característica de este ángel. Dice: su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Juan observa también el aspecto de este ángel como si su rostro fuera como el sol. Y esto nos habla de la gloria radiante de Dios reflejada en la cara de este ángel. Una brillantez maravillosa, extraordinaria, que va a iluminar toda la faz del planeta Tierra. Su gloria radiante sobrepasará a la gloria de Moisés cuando Moisés bajó de la montaña en Éxodo capítulo 34, y dice la Biblia que resplandecía el rostro de Moisés. La gloria de este ángel será mucho, mucho mayor, aunque nunca será igual que la Shekinah de Dios, la presencia misma de Dios, quien habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Juan también vio los pies de este ángel, y sus piernas eran como columnas de fuego. Y esto nos habla de la firmeza y la estabilidad inconmovible de este ser poderoso, así como las columnas que se encontraban en la fachada del templo que construyó Salomón. Eran dos columnas enormes que se llamaban Jaquín y Boaz, y estas dos columnas estaban sosteniendo la estructura del templo, representaban la firmeza, la estabilidad del templo. De la misma manera, este ángel, como lo vamos a ver a continuación,
puso uno de sus pies en el mar y otro pie en la tierra, manifestando o dando a entender la firmeza de los juicios y también de la misericordia de Dios para este mundo. En el versículo 2, Apocalipsis 10:2, se nos dice que este ángel tenía en su mano un librito abierto. Un librito abierto. La palabra librito, biblaridión, que el ángel llevaba en la mano, describe un libro pequeño, un libro pequeñito, es un diminutivo de la palabra biblos o libro. Y lo más probable es que este ángel, que el libro que llevaba en las manos, es el mismo libro o el mismo rollo que apareció en Apocalipsis 5, versículo 1, donde Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esto ya lo estudiamos en el capítulo 5, cuando Juan ve al Señor Jesucristo con este opistógrafo, que era un rollo a través del cual vendrían los juicios a este mundo, y estaba sellado con 7 sellos. Entonces, ¿por qué razón se utiliza un diminutivo de la palabra libro aquí en Apocalipsis 10:2? Bueno, la razón es muy sencilla, porque desde la perspectiva de Juan está en la isla de Patmos y está viendo a este ángel gigantesco, con rostro de sol, con un arco iris alrededor en su cabeza, con una nube impresionante en la cual viene y pone un pie en la tierra, otro en el mar, y es un ser gigantesco, de tal vez cientos de metros. Entonces, desde la perspectiva de Juan era un gigante, era un ángel gigantesco, y el libro que él tenía en las manos se veía muy chiquito desde la perspectiva de Juan. Por eso era un librito. Y este libro, recordemos que es el título de propiedad de Dios sobre el planeta Tierra. Dios es el dueño del planeta Tierra, que actualmente y de forma temporal está gobernando Satanás, pero un día Dios va a regresar, Cristo va a regresar a gobernar sobre este planeta. Vamos a avanzar en nuestro estudio. En segundo lugar, vamos a estudiar un hecho extraordinario. Versículo 2, Apocalipsis 10:2. Un hecho extraordinario. Dice el verso 2, que tenía en su mano este librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué está haciendo este ángel con su pie derecho en el mar y el pie izquierdo en la tierra? ¿Qué nos está dando a entender? Todo esto es lenguaje simbólico. Este ángel, por el hecho de poner su pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra, nos está hablando de la soberanía de Dios. Dios es un Dios que gobierna sobre toda la tierra y sobre todos los mares. Sobre todo el planeta Tierra, Dios tiene autoridad soberana para ejecutar sus juicios. Por eso dice el Salmo 69, versículo 34. Salmo 69, 34. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Y en el Salmo 24, versículo 1, la Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el único ser que tiene derecho para juzgar ángeles, arcángeles, serafines, querubines, demonios, a Satanás, al anticristo y a todos los seres humanos es Dios, el Dios de la Biblia. Dios es soberano sobre su creación y tiene el gobierno sobre cada situación y circunstancia que ocurre en nuestras vidas. Por eso podemos estar en paz. Por eso podemos tener tranquilidad en nuestro corazón. No hemos creído en un Dios que se le salgan de control las cosas. Dios tiene control del cielo, de la tierra y de todo el universo. En el versículo 3 dice que este ángel clamó a gran voz, emitió un estruendo, un grito impresionante sobre toda la tierra, como ruge un león, dice aquí el apóstol Juan. Y este clamor, que se parecía al de un león, está reflejando el gran poder de Dios, la gran majestad de Dios y sobre todo la gran autoridad de Dios. La voz de Dios es a veces como la voz de un león.
que es un rugido impresionante que nos hace dar un paso hacia atrás y nos hace tener una distancia con Dios, un temor santo de Dios, porque Él es poderoso y porque Él tiene autoridad. Cuando los fariseos escuchaban a Jesús, se hablaban el uno al otro, decían, es que este no enseña como los otros, que son hipócritas. Él enseña con autoridad, porque Jesucristo es Dios y enseñaba con la autoridad que solo Dios tiene. Ahora, este rugido de león que emite el ángel no es un sonido ininteligible o un sonido que no se pueda comprender, porque si tú escuchas a un león y te preguntas qué dijo, pues no va a haber respuesta, no sabemos qué dijo, ¿verdad? No dijo nada. No fue así en el caso del ángel. Este es un rugido que no es un sonido incomprensible, sino que trae un mensaje de juicio que se registra más adelante en el versículo 6. Por lo pronto es importante que tú comprendas que en el Antiguo Testamento algunos profetas vincularon la fuerte voz de Dios, de la autoridad y el poder de Dios, con el rugido de un león. Voy a leer un par de versículos en Jeremías capítulo 25, versículo 30. Jeremías 25:30, la Biblia de las Américas, dice así: Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: El Señor rugirá desde lo alto y dará su voz desde su santa morada. Rugirá fuertemente contra su rebaño. Dará gritos como los que pisan las uvas contra todos los habitantes de la tierra. El Señor rugirá fuerte. Oseas 11, versículo 10, Nueva Versión Internacional. Oseas 11:10. El Señor rugirá como león y ellos lo seguirán. Cuando el Señor lance su rugido, sus hijos vendrán temblando de occidente. Y en Amós 3, versículo 8, la Biblia dice: Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios tiene una voz como de rugido de un león que está dispuesto y listo para juzgar a este mundo de pecado. Después de este rugido de león, que es la voz de Dios, dice el versículo 3, cuando el ángel terminó su clamor, 7 truenos emitieron sus voces. 7 truenos emiten sus voces. El número 7 es el número de la perfección de Dios. Dios creó la tierra en 6 días, el séptimo día descansó. Jacob trabajó 7 días para que le dieran a la esposa. Y aquí aparecen 7 en la Biblia. La menorá tiene 7 lámparas que representan los 7 espíritus del Eterno. Y aquí el número 7 vuelve a aparecer en la forma de 7 truenos. Así que el número 7 es el número de la perfección de Dios. Describe algo que está completo, finalizado y perfecto. Y los truenos en la Biblia están asociados al juicio de Dios una vez más. Así que estos 7 truenos están separados de la voz del ángel y seguramente están representando la voz de Dios aquí. El pasaje no registra qué dijeron los truenos, pero traían consigo otros 7 juicios terribles, aparte de los juicios de los sellos y de las 6 trompetas que ya estudiamos. Aquí es otra serie de 7 juicios en la voz de estos 7 truenos con cosas terribles que caerán sobre este mundo. Vamos a ver lo que dice el versículo 4, la tercera sección de nuestro estudio, una respuesta extraordinaria. Vean Apocalipsis 10, verso 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. En el momento en que Juan ve estos 7 truenos, el rugido del león, y inmediatamente después los 7 truenos que emiten voces de juicio sobre la tierra, son 7 juicios, Juan toma su pluma y está a punto de registrar todo lo que está viendo y todo lo que está observando. Sin embargo, en ese instante escucha una voz que seguramente es la voz de Dios, que le dice: ¿sabes qué, Juan? No escribas nada de esto. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Recordemos que Juan había recibido la instrucción de parte del Señor de registrar en el libro de Apocalipsis
todas las visiones que él tuviera, todo lo que él escuchara y viera, lo tenía que registrar por mandato del Señor. En Apocalipsis 1, versículo 10 y 11, dice Juan que estaba en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Escribe todo lo que veas, Juan. Y en Apocalipsis 1:19, el Señor le había dicho: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así que el mandato del Señor claramente era que Juan escribiera. Pero aquí en Apocalipsis 10, versículo 4, encontramos una excepción a este mandamiento. Dios decide no revelar las voces de estos 7 truenos. Y aquí cabe hacer una pregunta: ¿por qué razón el Señor le impidió a Juan escribir las voces de estos 7 juicios? ¿Por qué razón se lo impidió? Tal vez una respuesta adecuada sea que estos 7 juicios serán tan terribles, tan devastadores, mucho peores que los juicios de los sellos, de los 4 primeros jinetes del Apocalipsis, de los juicios del derramamiento de los meteoritos y los cometas sobre la tierra. El agua se pone amarga, el agua del mar se convierte en sangre, hay plagas por todas partes, 200 millones de demonios salen del río Éufrates. Posiblemente estos juicios eran mucho más terribles o serán mucho más terribles que los que ya habían ocurrido, y por esta razón Dios, en su misericordiosa gracia, le prohíbe a Juan escribirlos. Algunas veces Dios ha prohibido que sus siervos registren la totalidad de su revelación. Por ejemplo, en Daniel capítulo 8, versículo 26. Daniel 8:26, Nueva Versión Internacional, dice: esta visión de los días con sus noches que se te ha dado a conocer, Daniel, es verdadera, pero no la hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo. Dios le dice a Daniel: esta revelación que te he dado a conocer, no se la digas a nadie, manténla tú en secreto, no la manifiestes. Y en Daniel 12, versículo 9, Nueva Versión Internacional, dice: él me respondió: sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Sella la profecía, dice la versión Reina Valera. No hay más revelación más allá del capítulo 12 del libro de Daniel. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3 y 4, segunda Corintios 12, 3 y 4, Nueva Versión Internacional, dice: y sé que ese hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso. Se está refiriendo al mismo. El apóstol Pablo fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. No se nos permiten expresar cosas que le pertenecen a Dios. Por eso Pablo dice: fui al cielo y escuché y vi cosas que no se las puedo expresar. Quienes le preguntaban a Pablo: ¿pero qué viste? Explícanos, ¿qué cosa viste? Plásmalo en un papel, explícanoslo. Imposible. Hay cosas que le pertenecen a Dios, que solamente le pertenecen a su soberanía. Así dice Deuteronomio 29, versículo 29, Nueva Versión Internacional. Dice: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Así que las cosas secretas y los juicios de estos 7 truenos no nos serán revelados hasta que se cumpla el tiempo de la 70ª semana de Daniel. Y lo que tenemos revelado, que está aquí en las páginas de la Biblia, debemos de amarlo, debemos de creerlo, debemos de obedecer todas las palabras que están reveladas en este santo libro que son las Sagradas Escrituras. Imagínense, si la revelación que Dios nos ha dado es maravillosa, es profundísima, es eterna, ¿cuánto más será la revelación que recibamos cuando estemos en su presencia? Por eso Job, en el capítulo 37, verso 5, la Nueva Versión Internacional, dice: Dios hace tronar su voz y se producen maravillas. Dios hace grandes cosas que rebasan nuestra comprensión.
Dios hace grandes cosas que rebasan nuestra comprensión. Vamos a seguir con la cuarta parte de nuestro estudio, un anuncio extraordinario. Vean Apocalipsis 10, versículos 5 al 7. Apocalipsis 10, del 5 al 7. Dice así: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. El hecho de que este ángel levantara su mano al cielo nos indica que está a punto de hacer un juramento, como cuando hacemos el juramento a la bandera o cuando se hace un juramento en las cortes del gobierno. Este ángel está a punto de hacer este juramento. Y hacer un juramento de esta naturaleza consistía en asegurar delante de Dios que este ángel iba a decir solamente la verdad y nada más que la verdad. Este juramento que hará el ángel es de suma importancia y veracidad. Muy importante el juramento que va a hacer este ángel. Ahora, abriendo un pequeño paréntesis respecto a los juramentos, un comentarista nos dice que algunos sugieren que la acción de este ángel de hacer un juramento viola la prohibición de los juramentos dada por el Señor Jesucristo. En Mateo 5, 34 y 35 Jesús dijo: no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No hagan juramentos, dijo Jesús. Pero es obvio que este ser santo y perfecto, este ángel, no podría hacer algo contrario a los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El comentarista nos aclara y nos dice que la Biblia no prohíbe jurar. La Biblia no prohíbe jurar, sino más bien la Biblia prohíbe los juramentos evasivos con el fin de engañar a otra persona, como lo hacían los escribas y los fariseos. Si tú te vas a comprometer, si vas a jurar, si vas a prometer algo delante de Dios, cúmplelo, dice en Eclesiastés. Si no, mejor no prometas, no jures nada. Entonces Jesús no prohibió que hiciéramos juramentos, sino más bien nos prohíbe hacer juramentos mentirosos o engañadores que perjudiquen a otras personas. Las Escrituras registran claramente juramentos de personas tan piadosas como Abraham. En Génesis 21, Isaac hizo un juramento en Génesis 26, David hizo un juramento en el primer libro de Samuel capítulo 20, el apóstol Pablo hizo un juramento en Hechos 18. Además de esto, la Biblia dice que Dios mismo ha jurado en Génesis capítulo 22. Así que el hecho de que este ángel haya levantado la mano y esté a punto de hacer un juramento es totalmente válido delante de Dios, porque va a declarar cosas verídicas, cosas importantes que nos revelan el carácter de Dios. Vean el versículo 6. Allí está el juramento del ángel. Apocalipsis 10:6 dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Este juramento resalta la eternidad de Dios, la majestad de Dios. Dice el ángel: yo juro por el que vive por los siglos de los siglos. Aquí está exaltada la eternidad de Dios. Nuestro Dios es un Dios eterno. Dios es el creador del tiempo, y donde Él habita es independiente del tiempo. Donde Dios habita no hay reloj, no hay pasado, ni presente, ni futuro, porque Él gobierna el pasado, el presente y el futuro. El ángel jura también por aquel que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él. En otras palabras, el ángel está exaltando aquí el maravilloso poder de Dios sobre cada aspecto de su creación. Dios es el creador del universo. Dios creó todas las cosas que existen, como lo declara Génesis capítulo 1 y versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en este versículo 1 del Génesis están escondidas los 5 elementos, los 5 factores de la física necesarios para que exista algo en el universo. En el principio nos habla de tiempo, creó nos habla de la fuerza,
Dios, la energía que se mueve atrás de la fuerza, los cielos, el espacio y la tierra, la materia. Así que el tiempo, la fuerza, la energía, el espacio y la materia, que son los 5 aspectos de la física, para que exista algo, para que haya creación, están revelados y escondidos en el primer versículo de la Biblia. Dios es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17, versículo 24. Y ese es el Dios que adoramos, hermanos. Tenemos que conocer profundamente los atributos de Dios y depender de Él. Él creó todas las cosas que existen, cada átomo, cada partícula, cada molécula que existe en el universo, y también nos creó a nosotros en el vientre de nuestra madre. Qué precioso es nuestro Padre Celestial. Continuamos adelante en el versículo 7, Apocalipsis 10, versículo 7. Bueno, al final del versículo 6, después de este juramento, donde el ángel jura por el que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra, las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esta expresión, que el tiempo no sería más, se refiere a que Dios no se dilatará mucho más tiempo en traer sus juicios sobre el planeta Tierra. No quiere decir que el tiempo dejará de existir. La frase original en el griego sugiere que Dios ya no se dilatará mucho en traer los juicios que traerá a través de la última trompeta y de las copas. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Vamos a estudiar en Apocalipsis 11, versículo 15 al 19, cuando lleguemos ahí, los juicios de la séptima trompeta. Y cuando se toca esta séptima trompeta, en realidad lo que ocurre es que se desatan los juicios de las 7 copas de la ira de Dios, y la venida del Señor Jesucristo ya está muy, muy cercana cuando el ángel toque la séptima trompeta. Dice en Apocalipsis 11, versículo 15, respecto al ángel que toca la séptima trompeta. Escuchen, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que cuando se toca la séptima trompeta, ya prácticamente el Señor Jesucristo está a punto de regresar al planeta Tierra. Y en esos días, dice Apocalipsis 17, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la última trompeta, dice aquí el ángel: el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando se toque la séptima trompeta y sean derramados los juicios de las copas? Se va a consumar el misterio de Dios. ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Vamos a intentar explicarlo. En la Biblia, un misterio proviene de la palabra griega misterión. Un misterio se refiere a una verdad divina, a una verdad de Dios que estuvo oculta durante muchos siglos en el Antiguo Testamento, y que ahora se nos reveló esa verdad bíblica escondida en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la Biblia encontramos 8 misterios de Dios. Los voy a mencionar muy brevemente. En primer lugar, los misterios del reino, Mateo capítulo 13, todas las parábolas de Mateo capítulo 13. En segundo lugar, el misterio del endurecimiento de Israel, Romanos 11:25. Israel está endurecido, están cegados ahorita, y cuando vino Cristo no pudieron reconocerlo. Ese es un misterio que había sido anunciado en el Antiguo Testamento y que se cumple en el Nuevo Testamento. En tercer lugar, el misterio del arrebatamiento de la iglesia, que todavía no se ha cumplido. Este misterio enseña que la iglesia será trasladada en un abrir y cerrar de ojos al cielo. 1 Corintios 15:51. En cuarto lugar, el misterio de la iniquidad.
Este misterio nos revela que en el futuro aparecerá un hombre perverso, malvado, llamado el Anticristo, que traerá un desastre a este mundo. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 7. Número 5, el misterio de Cristo, Efesios 3, 4. El misterio de Cristo, que Cristo vendría, que se encarnaría, Dios hecho carne. Número 6, el misterio de Cristo y la iglesia. La iglesia fue un gran misterio. En el Antiguo Testamento jamás se menciona ni siquiera la palabra iglesia. No existe la palabra iglesia en el Antiguo Testamento. Aparece hasta Mateo capítulo 18, cuando Cristo le dice a Pedro: te doy las llaves del reino, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí es donde se menciona por primera vez la palabra iglesia, era un misterio. Número 7, el misterio de Cristo en el creyente, Colosenses 1, 26 y 27. Este misterio enseña que Cristo, cuando nosotros lo recibimos como Señor y Salvador, se nos mete adentro de nuestro cuerpo en la persona del Espíritu Santo. Y número 8, el misterio de la encarnación de Cristo, Primera de Timoteo 3, 16. Dios fue hecho carne, dice Primera de Timoteo 3, 16. Un grande, grande misterio. Pero aquí en Apocalipsis 10, versículo 7, se nos menciona un noveno misterio. Dice otra vez Apocalipsis 10, 7. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuál es este misterio de Dios? Este misterio de Dios aparece en Efesios 1, versículo 10. Velo en tu Biblia, por favor. En Efesios 1, versículo 10, aparece este misterio de Dios. Y dice así, desde el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aquí se refiere a la segunda venida de Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que este misterio de Dios de Apocalipsis capítulo 10 es un misterio que abarca la salvación de los escogidos, el juicio de los incrédulos, el juicio de Satanás y de sus demonios, los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, la destrucción del universo y la recreación de un nuevo universo, de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Y todo esto comenzará a desencadenarse cuando el ángel toque la séptima trompeta. Qué consuelo tan grande será para los cristianos que vivan en el tiempo de la tribulación, en un mundo invadido por demonios, por asesinos, inmoralidad sexual, drogas, desastres naturales. Qué consuelo va a ser saber que Dios va a cumplir su propósito eterno y que su misterio estará a punto de manifestarse en la tierra. Como dice Habacuc capítulo 2, versículo 14, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y vamos a terminar con los últimos versículos, con la quinta sección de nuestro estudio, una tarea extraordinaria. Vean Apocalipsis 10, versículo 8, por favor. Apocalipsis 10, 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. ¿De quién era esa voz? De Dios. Y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. O sea que Juan está completamente impactado, impresionado, porque vio estos 7 truenos que descendieron como 7 juicios, y cuando está a punto de escribirlo, Dios le dice, no escribas nada. Entonces Juan se queda así sin escribir nada. Inmediatamente después se le escucha esa voz que le dice, ¿ves el ángel que está ahí, Juan? Que es un ángel gigantesco de cientos de metros de estatura, con su pie derecho en el mar, el pie izquierdo en la tierra. Ve y toma el librito que tiene él en sus manos. ¿Y qué hizo Juan? Obedeció. La obediencia es una marca genuina de un cristiano que ama a Dios. Versículo 9, Apocalipsis 10, 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Dame el librito, seguramente le dijo Juan. Y él me dijo, toma y cómetelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.
Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿De qué nos está hablando Dios en este pasaje? Imagínense qué impresión para Juan ver a este gigante ángel majestuoso, fuerte, brillante, con rostro como de sol, con un arco iris en su cabeza, en una nube, revelando la misericordia y el juicio de Dios, con este librito que era la palabra de Dios, el título de propiedad del universo en las manos de Dios. Y ahora el ángel le dice: ven para acá, toma este librito y cómetelo Juan. Cuando tú lo estés comiendo, te vas a ver a miel aquí en tu paladar, pero cuando lo hayas pasado y te lo hayas tragado, lo vas a sentir amargo aquí en tu estómago. ¿Cuántas veces hemos probado alimentos que nos parecen deliciosos en nuestro paladar, nos saben riquísimos en la boca, pero ya que nos lo tragamos, nos producen un malestar, ¿verdad? Nos producen amargura en nuestro vientre. ¿De qué nos está hablando aquí el Espíritu Santo? Escuchen, el acto de comer este libro simbolizaba el hecho de absorber, asimilar y retener la palabra de Dios. Este librito contiene la palabra de Dios, entonces lo que el ángel está diciendo a Juan es: cómete la palabra, cómete la palabra, cómete la palabra de Dios. Y de la misma manera, en muchos pasajes, como lo vamos a ver a continuación, Dios siempre nos está insistiendo en que nos comamos su palabra, que nos pasemos su palabra. Muchos nada más saborean su palabra y la sacan, la escupen. Otros toman la palabra, pero inmediatamente la vomitan. Pero lo que Dios quiere es que tú comas su palabra constantemente, así como desayunas, como comes y como cenas. Así de la misma manera tenemos que desayunarnos y comernos y cenarnos la palabra de Dios. Si tú dejas de desayunar y comer durante 15 días, vas a estar anémico, vas a caer en el hospital y puedes hasta morir. De la misma manera, muchos cristianos por esa razón están anémicos, porque no comemos la palabra de Dios. Vean estos pasajes preciosos donde Dios nos invita a comer su palabra. Salmo 19, versículo 9 y 10, la Biblia de las Américas. Salmo 19, 9 y 10, versión la Biblia de las Américas, dice: el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. La palabra de Dios, los juicios de Dios, las profecías de Dios, las historias de Dios, cuando tú vienes, lo lees y te lo pasas para que te alimente, es palabra dulce, palabra deliciosa, más valiosa que todo el oro de este mundo. En Jeremías capítulo 15, versículo 16, miren lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías 15, 16, versión Biblia de las Américas, dice: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía, dice Jeremías. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Jeremías dice: yo venía a tu palabra y me devoraba tu palabra. Yo las comía porque para mí tu palabra es gozo y alegría de mi corazón. Y en Ezequiel capítulo 3, versículo del 1 al 3, la Biblia de las Américas, Ezequiel 3 del 1 al 3, dice: él me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo, le dice Dios. Cómete este rollo, Ezequiel, y ve y habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo. Entonces me dijo: hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce, dulce como la miel. Cuando estamos afligidos y leemos el Salmo 86, estamos angustiados y leemos el Salmo 23, tenemos dudas y leemos Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro, cuando no sabemos qué va a pasar en el futuro y venimos a las profecías de Apocalipsis de Daniel, todas estas palabras son dulces
para nosotros. Ahora, cuando Juan se comió estas palabras y esta profecía, amargó su vientre. Había una combinación de dulzura y amargura en la vida de Juan. Un comentarista nos dice que todos los que aman a Jesucristo pueden sentir la misma ambivalencia de Juan. Los creyentes anhelan la venida de Cristo en gloria para la destrucción de Satanás y el establecimiento del glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él gobernará sobre este mundo con justicia, con verdad y con paz. Y esto nos trae un gozo y nos trae dulzura a nuestro corazón, pero al mismo tiempo nos entristecemos con amargura al saber que todos los incrédulos, que todos los impíos serán juzgados por Dios un día. Terminamos con el versículo 11. El ángel le dice a Juan, Apocalipsis 10:11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Todavía no se acaba el libro, Juan, todavía faltan varios capítulos que tienes que escribir. ¿Cuál es el mensaje para nosotros, hermanos, en este capítulo de interludio, de intermedio entre la sexta y la séptima trompeta? El mensaje para nosotros es que todos los creyentes tenemos una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad consiste en devorar la palabra de Dios, en amar la palabra de Dios, en que sea dulce a nuestro paladar, pero al mismo tiempo nos va a amargar el vientre. Esto quiere decir que somos responsables de evangelizar al mundo. Somos responsables de advertirle al mundo que un día vendrá el juicio de Dios sobre tu vida. Y si tú no te arrepientes y eres un corrupto y estás en el gobierno y estás robando, o eres una persona que estás en adulterio, que te estás burlando de Dios, que estás viviendo para ti mismo, que no te interesa nada más que ganar dinero, el dinero es tu Dios, tu casa es tu Dios, tu familia es tu Dios, tus hijos los has convertido en ídolos y estás alejado de Dios completamente, es necesario que tú escuches esta advertencia de parte de Dios. Es necesario que te arrepientas. Termino leyéndoles Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 21. Ezequiel 3 del 17 al 21, la Biblia de las Américas. Dice así. Escuchen, Dios te está hablando. Dice, Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Tú eres responsable por no haberle advertido. Si tu compadre está en adulterio, si tu amigo está en inmoralidad, si tu amiga está en una religión de idolatría y tú no le adviertes y te quedas callado, Dios te va a pedir cuenta del alma de ellos. Verso 19, pero si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad ni de su mal camino, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Si tú le adviertes y él sigue en sus caminos, tú libras tu vida. Verso 20, y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá, porque tú no le advertiste, él morirá por su pecado. Y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú has advertido al justo para que el justo no peque y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia y tú habrás librado tu vida. Es necesario compartir este mensaje. Es una advertencia, ya lo hemos dicho varias veces, no es una amenaza. Aquí no amenazamos a nadie. Dios no te amenaza, Dios te advierte. Como si hubiera un bache a 1 kilómetro de distancia y tú vas en tu camioneta y yo te digo, no pases por ese carril porque vas a tronar las llantas. Y tú no haces caso, vas a tronar tus llantas, vas a destrozar tu carro. Y yo no te estaba amenazando, simplemente te advertí. De la misma manera te estoy advirtiendo que si tú no reflexionas sobre tu vida, te arrepientes y aceptas el amor de Dios que Él derramó en la cruz a través de su Hijo Jesucristo, tú vas a terminar siendo juzgado por Dios. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ella nos revela el futuro con claridad. Y sabemos que un día vendrás muy pronto, Señor Jesucristo, y vendrás con vara de hierro a juzgar a las naciones de la tierra. Señor, oramos por todas las personas que no te conocen, todos los que están escuchando este mensaje, Señor, que no te conocen, que reciban esta advertencia, Señor.
tú los amas y quieres tratarlos con misericordia y gracia, pero es necesario que reconozcan su gran necesidad de ti. Es necesario que se arrepientan de su maldad, de sus malos caminos, de sus mentiras, de su corrupción, de sus hechicerías e idolatrías. Señor, que tu Espíritu Santo toque los corazones, atráelos a ti, Señor, que tu gracia salvadora los alcance. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias por haber escuchado esta conferencia. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana, donde estudiaremos el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Que tengas mucha paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje